Tlacaelel. Tlacaelel significa hombre que anima el espíritu. Cihuacóatl, graduado en Cholulan. Tlamatini, sabio filósofo, quien sin ser tlatoani hizo más que si lo fuera. Fue el autor intelectual de la reforma religiosa, ideológica e histórica más importante en la historia de los mexicas. Primero se dedicó a generar un sentimiento de identidad entre los líderes para que éstos lo transmitieran a sus vasallos y seguidores, enalteciendo ante todo la figura de Huitzilopochtli, el dios solar mexica, el dios de la guerra. En segundo lugar, reformó, es decir, creó una nueva identidad para la sociedad mexica, reescribiendo la historia para que el pueblo pudiese sentir orgullo por su origen, y les hizo creer a los mexicas que eran legítimos descendientes de los toltecas. Según la hipótesis de Miguel León Portilla en su libro Toltecayotl, aspectos de la cultura náhuatl. Así, serían ellos mismos, los mexicas, quienes exigen tomar lo que por origen divino les corresponde, el destino manifiesto, es decir, la expansión por el designio de Dios. Tlacaelel convenció al tlatoani Moctezuma para buscar una alianza con Nezahualcóyotl, legítimo heredero al reino de Texcoco, y a Totoquihuatzin, tlatoani del reino de Tlacopan, lo que representó un enorme ejército decidido a reclamar su libertad en los dominios de Azcapotzalco, cosa que finalmente sucedió. Tlacaelel fue parte fundamental en la conformación o construcción del Excan-Tlahtoloyan, la Triple Alianza en 1430. Así pues, Tlacaelel era el poder detrás del trono durante 3 gobiernos de tlatoanis, que son Itzcoatl, Moctezuma y Axayácatl. Por lo tanto, su trabajo merece el mayor de los honores, porque sin ser tlatoani, hizo más que si lo fuera.